Bienvenidos a otro episodio de nuestro viaje a través de la historia. En esta ocasión nos sumergiremos en uno de los momentos más impactantes y simbólicos del siglo XX, el Muro de Berlín. Este episodio nos llevará a explorar las raíces de este monumento, dividido desde los escombros de la Segunda Guerra Mundial hasta la construcción de un muro que separó no solo una ciudad, sino también el mundo en dos bloques ideológicos radicalmente opuestos. Imagínate en la Europa de la posguerra, donde las tensiones de la Guerra Fría comienzan a surgir. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida tanto geográfica como ideológicamente. Los aliados y la Unión Soviética compartían una responsabilidad incómoda sobre el territorio alemán, y Berlín, la capital, se convirtió en el centro neurálgico de la Guerra Fría. Antecedentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Alemania quedó devastada y dividida en 4 zonas de ocupación, controladas por los aliados Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Esta división tenía como objetivo desmantelar la maquinaria militar y eliminar cualquier posibilidad de resurgimiento de la amenaza nazi. Sin embargo, las tensiones entre las potencias aliadas y la Unión Soviética aumentaron rápidamente y la colaboración entre ellas se volvió cada vez más difícil. En 1949, las zonas de ocupación occidentales se unieron para formar la República Federal de Alemania, que de acá en adelante la vamos a llamar RFA. Mientras que la zona soviética se transformó en la República Democrática Alemana, que de acá en adelante la vamos a llamar RDA. Berlín, ubicada en la zona soviética, también quedó dividida en sectores de ocupación, aunque se encontraba en medio del territorio controlado por la RDA, recordemos, Democrática Alemania. Este enclave occidental en territorio oriental simbolizó desde el principio las tensiones de la Guerra Fría. Las diferencias ideológicas entre el bloque capitalista y el comunista llevaron a la Guerra Fría. En 1948, la Unión Soviética intentó forzar a los aliados occidentales a abandonar Berlín, bloqueando los accesos terrestres y fluviales de la ciudad. En respuesta, los aliados organizaron un monumental puente aéreo para abastecer a Berlín occidental. Desafiando el bloqueo soviético, este evento fortaleció la división ideológica y geopolítica en la ciudad. Plan Marshall y la reconstrucción económica. En los primeros años de la posguerra, el Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a la reconstrucción de Europa, proporcionó una asistencia económica significativa a la RFA. Esta ayuda contribuyó al rápido resurgimiento económico en el oeste y contrastó con la difícil situación en la RDA. La brecha económica y política entre la República Federal y la Democrática llevó a una migración masiva desde el este hacia el oeste, especialmente a través de Berlín. Los ciudadanos de la República Democrática Alemana buscaban oportunidades económicas y libertades políticas en la parte occidental de la ciudad. Ante esta situación, el gobierno de la República Democrática Alemana decidió construir el Muro de Berlín en 1961, con el objetivo de frenar la fuga de su población y consolidar el control sobre el este. Este contexto de la Guerra Fría, tensiones ideológicas y la brecha económica entre los dos bloques formaron el caldo de cultivo para la construcción del muro. Este muro se convirtió en un símbolo tangible de la división europea y de las tensiones globales durante la Guerra Fría. Construcción del Muro de Berlín. La decisión de construir el muro fue el resultado de la creciente crisis en la República Democrática Alemana. A principios de la década de 1960, el líder de la República Democrática Alemana, Walter Ulbricht, enfrentaba una fuga masiva de ciudadanos hacia la República Federal Alemana.
buscando oportunidades económicas y libertades políticas. La decisión fue tomada en secreto y el anuncio oficial se hizo el 13 de agosto de 1961. La población de Berlín y el mundo despertaron con la sorprendente noticia que la ciudad iba a ser dividida físicamente. Este acto unilateral reflejó la naturaleza autoritaria del régimen de la República Democrática Alemana y la urgencia de frenar la fuga de ciudadanos hacia el oeste. La construcción relámpago. La construcción del muro de Berlín fue una operación relámpago que sorprendió al mundo. En la madrugada del 13 de agosto, las autoridades de la República Democrática Alemana cerraron todas las calles, desplegando sus fuerzas armadas y levantaron alambrados y barricadas en cuestión de horas. Este acto drástico dividió la ciudad literalmente de la noche a la mañana. La construcción inicial fue absolutamente rudimentaria, utilizando alambrados y materiales totalmente improvisados. Sin embargo, esta estructura provisional rápidamente fue evolucionando para convertirse en un sistema más sofisticado y opresivo. Se erigieron muros de concreto, se electrificaron los alambrados y se establecieron zonas de control totalmente fortificadas. Este rápido cambio reflejó la determinación de la República Democrática de consolidar su control y evitar la migración hacia el oeste. La vida detrás de cada lado del muro. Vamos a comenzar hablando de cómo era la vida detrás del muro este, es decir, de la República Democrática Alemana, la que estaba gobernada por la Unión Soviética. El lado oriental del muro de Berlín estuvo marcado por la ideología comunista y el control estatal. El gobierno de la República Democrática Alemana, liderada por el Partido Socialista Unificado Alemán, estableció un sistema socialista con el objetivo de crear una sociedad sin clases y basada en la igualdad. Sin embargo, la realidad era totalmente opuesta. Control estatal. El Estado ejercía un control total sobre la vida cotidiana. La Stasi, la policía secreta, vigilaba a la población y reprimía cualquier forma de oposición. La libertad de expresión y el acceso a la información estaban totalmente restringidas. Los medios de comunicación estaban bajo el control del Estado y la propaganda comunista era omnipresente. Economía planificada. La economía estaba completamente planificada y controlada por el Estado. La producción y distribución de bienes y servicios estaban regulados por el gobierno. A pesar de la igualdad proclamada, la República Democrática experimentó desafíos económicos con una calidad de vida absolutamente inferior a comparación con el otro lado del muro. Estándares de vida. Aunque se garantizaba empleo, los salarios eran muchísimo más bajos que en el oeste. La escasez de bienes de consumo y la falta de variedad en los productos eran comunes. La vivienda era estatal y asignada por el gobierno. Muchas veces las condiciones de las viviendas eran más que precarias y las opciones de propiedad privada eran totalmente limitadas. Restricciones de viaje. La movilidad estaba restringida, los ciudadanos de la República Democrática Alemana necesitaban permisos especiales para viajar al exterior y la mayoría de las veces las solicitudes eran rechazadas. Supervivencia política. La lealtad al gobierno era una expectativa. Cualquier indicio de disidencia política podía resultar en consecuencias graves como la pérdida del empleo, la prisión. Vida en el oeste del muro, República Federal Alemana. Recordemos que esta estaba liderada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. En contraste, el lado occidental del muro, la República Federal Alemana, experimentó un desarrollo económico y político considerable, alineándose con los valores occidentales y capitalistas. Democracia y libertades. La República Federal Alemana era una democracia parlamentaria con un sistema político pluralista. Se respetaban las libertades individuales, incluida la libertad de expresión. La pluralidad de medios de comunicación permitía una diversidad de opiniones y el acceso a información de diversas fuentes.
Economía de mercado. La economía estaba basada en el mercado, se fomentaba la iniciativa privada y la competencia impulsaba el crecimiento económico. El nivel de vida era notablemente más alto que el este. Las ciudades tenían acceso a una amplia gama de bienes de consumo y de servicios, vivienda y estándares de vida. A diferencia del este, la propiedad privada era común en el oeste. La vivienda era más variada y las condiciones de vida eran, en general, muchísimo más cómodas. El sistema educativo y de salud estaban bien desarrollados y el acceso a oportunidades de empleo y educación superior era más amplia. Libertad de viaje. La libertad de viaje era un derecho fundamental. Los ciudadanos podían viajar libremente dentro del país y al extranjero sin ningún tipo de restricción. Tensiones políticas. Aunque el oeste experimentaba un rápido desarrollo, también había tensiones políticas, especialmente en relación con la Guerra Fría y la presencia de las fuerzas aliadas. La existencia del Muro de Berlín encapsuló estas notables diferencias entre los dos lados. Mientras el oeste prosperaba como un símbolo de la democracia y la prosperidad, el este luchaba bajo el control autoritario y las restricciones estatales. Caída del Muro de Berlín. Antecedentes. La década de 1980 estuvo marcada por un cambio en el escenario político internacional y la política de apertura liderada por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética generó un clima de cambio y reformas en los países del bloque comunista. Presión social y reformas en la República Democrática Alemana. La población estaba cada vez más insatisfecha con las condiciones de vida y las restricciones políticas. La apertura de la frontera austrohúngara en 1989 permitió que ciudadanos de la República Democrática Alemana puedan viajar al oeste, exacerbando el descontento. Protestas masivas. A lo largo de 1989, las protestas en la República Democrática aumentaron en intensidad. Ciudadanos demandaban reformas políticas, libertades civiles y en muchos casos la reunificación con la República Federal Alemana. La noche del 9 de noviembre de 1989, el portavoz del gobierno de la República Democrática, Günter Schabowski, anunció la apertura de las fronteras. Esta declaración llevó a la confusión general sobre la política de viaje y la gente comenzó a congregarse en los puntos de control fronterizo. A pesar de la falta de instrucciones claras, los guardias fronterizos, abrumados por la multitud y sin órdenes específicas, finalmente permitieron el paso a los ciudadanos de la República Democrática hacia el oeste. La gente cruzó el muro de Berlín, derribando simbólicamente una de las barreras más prominentes de la Guerra Fría. Las repercusiones mundiales respecto a la caída del muro de Berlín, en principio hubo una euforia global. La caída de este muro fue recibida con euforia en todo el mundo. Se consideró un símbolo del fin de la Guerra Fría y de la posibilidad de la reunificación alemana. De la apertura del muro se iniciaron negociaciones para la reunificación de la Alemania del este y del oeste. En octubre de 1990 se formalizó la unificación de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, creando una Alemania unificada. Y así también fue como se dio el fin de la Guerra Fría. La caída del muro de Berlín marcó el declive del comunismo en Europa del Este y el fin de la Guerra Fría. La Unión Soviética perdió su influencia sobre los estados satélites y muchos países del bloque comunista buscaron reformas absolutamente democráticas. En resumen, la caída del muro de Berlín fue un momento histórico que cambió el curso de la historia contemporánea. No solo condujo a la reunificación alemana, sino que también tuvo repercusiones globales marcando el fin de la Guerra Fría.